muy contentos, estamos felices, porque esta sexta sesión, pues, con personas o sin personas, los organizadores siguen con el programa, ¿no? Y ese es una cosa terrible, terrible, el que un organizador tenga que seguir con el programa, aunque no esté teniendo éxito. Nosotros hemos tenido un éxito espectacular, o sea, espectacular. Ahorita ya transmitimos en 3 diferentes canales. Uno es este Zoom y por 2 Facebook. Al día siguiente transmitimos las grabaciones también por 3 diferentes opciones. Ni una sola vez hemos bajado de 100 personas. Y esto inició nada más como que para que no se le olvide a la gente que la Pinacoteca está viva. Entonces, mi querido maestro, cuando me dijo la doctora que por amistad, por profesionalismo, ibas a hacer el esfuerzo de estar a la 1 de la mañana con nosotros, ay, no sabes, mi corazón se llenó porque todo lo que hacemos por la Pinacoteca es porque la queremos, porque nos gusta, porque pensamos que el patrimonio de México es espectacular. Y el que alguien tan lejano, tan preparado, pues ustedes pueden ver, tan estimado, se haya tomado este esfuerzo, lo agradecemos mucho, pero mucho. Entonces, lo primero es darte la bienvenida. Lo segundo es que tú ahorita estás aquí, pero también estás en otras 2 páginas de Facebook y 2 páginas relacionadas con la Pinacoteca. Por lo tanto, se suma la audiencia. Bueno, al revés, se divide tu audiencia en 3 canales. Tú ahorita solamente estás viendo uno, pero puedes multiplicarlo por 3, digamos. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros asistentes, pero quisiera decirles algo. Acabo de descubrir a una persona que se llama Rosa María, que ustedes por ahí la pueden ver porque la señora no ha quitado su video. Y quiero decirles que es de mis fans más reconocidas. Siempre le está echando porras a la Pinacoteca y a mis publicaciones. Así que, maestro, tuve que aprovechar porque la acabo de identificar y es muy motivante tener a alguien que te dice lo que siente con una obra o con un pintor o con un altar efímero que se luce, ¿no? La profesa en esto. Entonces, ya dada la bienvenida, el agradecimiento por parte de nuestro director, Luis Martín Cano Arenas. Yo me despido, claro que voy a estar aquí cuidando todo lo que tengo que cuidar. Cierro micrófono, cierro video y se queda la doctora Erika González, coordinadora de este ciclo, y por supuesto nuestro expositor, el maestro Edgar Mesías. Muchísimas gracias y No se te escucha, Erika. Tienes apagado el micrófono. Gracias. Gracias, Blanca, por la introducción. Bueno, les presento al maestro Edgar Mejía Ortiz. Les daré una breve reseña curricular de él. Él es originario de la Ciudad de México. Estudia actualmente el doctorado en Historia del Arte en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada, en España. Por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es maestro en Historia del Arte con mención honorífica y se graduó de la especialización en Historia del Arte por alto rendimiento académico. De formación es arquitecto por la Facultad de Arquitectura también de la UNAM, obteniendo diploma al mérito. Ha trabajado en la Dirección de Estudios Históricos del INAH y actualmente está dentro del Grupo de Investigación Andalucía América, Patrimonio y Relaciones Artísticas de la Universidad de Granada en España. Fue profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, profesor invitado en la Real y Pontificia Universidad de México y actualmente es profesor de formación predoctoral y de investigación FPI en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Agradecemos mucho. Su conferencia se intitula Historia, Arquitectura y Estética del Oratorio de San Felipe Neri de la Ciudad de México. Gracias, Edgar, y bienvenido. Te cedo la palabra y el micrófono. Pues
Muchas gracias, Erika. También agradecer a Blanca, también una maravillosa presentación que me ha hecho. Pues agradecer también a los organizadores, a ustedes, a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, por también ser parte de esta iniciativa, la Pinacoteca, especialmente porque por el gran acervo histórico y artístico que resguarda, y que es algo que nos motiva frente a seguir adelante con estas iniciativas y con estos proyectos para impulsar el arte, impulsar la cultura y sobre todo pues darla a conocer, porque parte de la importancia del patrimonio es que la gente lo conozca, ¿no? Y si la gente lo conoce, pues obviamente se interesa y al interesarse pues lo protege y lo resguarda. Pero también quiero agradecer especialmente a ti, Erika, por la invitación, por haberme confiado esta conferencia y en la que yo estoy totalmente gustoso y feliz de estar aquí en presencia de todos ustedes, compartiendo un poco de lo que he estudiado, de lo que estudio, que es la arquitectura novohispana en general, del siglo XVI hasta el siglo XIX, y es un poco de los avances que he estado realizando con respecto a algunas investigaciones. Y pues nada, también pues ser el público, ¿no? En las distintas plataformas que pues tienen el tiempo y el interés también de estar por aquí, presenciar también este ciclo de conferencia tan interesante, y sobre todo pues me siento muy motivado de compartir ese tipo de escenario con otros conferencistas, ¿no? Que también son que son de gran talla, como la doctora Pilar Evangelini o el maestro Rogelio Luis Gomar, ¿no? Que también han expuesto aquí y sus charlas han sido realmente interesantísimas, ¿no? Por otra parte, un poco cuando estaba yo realizando esta conferencia, pues entré en razón de que precisamente el día de hoy, por lo menos allá en México, el 28 de abril, pues es un día de fiesta, sobre todo para la profesa, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente un 28 de abril, pero del año de 1720, es cuando se realiza la dedicación a la iglesia de la profesa, y que se realizó precisamente toda una serie de eventos festivos ese día, y caí en cuenta de que precisamente el día 28 pues iba a ser el día de la conferencia que iba a impartir aquí con todos ustedes, ¿no? Entonces me congratuló y me significó más todavía el hecho de que estuviéramos aquí presentes, ¿no? Hablando precisamente de estas temáticas, no solamente arquitectónicas, sino también festivas, y que tienen que ver mucho con este carácter estético que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Entonces, pues sin más, voy a estar aquí mirando algunos apuntes para no perder el hilo de la conferencia, y voy a compartir pantalla. Listo. Espero que se esté viendo bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Pues nada, precisamente lo que vengo a hablar es sobre la historia, arquitectura y estética. Va a ser un tema un poquito pues extenso, porque precisamente la historia de la casa y del templo de la profesa pues abarca hasta el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Que es más o menos el periodo que pretendo abarcar, pero de manera muy breve, ¿no? La arquitectura también es bastante compleja, el hecho de analizar tanto el exterior como el interior de la edificación, sobre todo porque vamos a adentrarnos un poco a este pasado histórico arquitectónico. Vamos a contemplar un poco la edificación del siglo XVI, la del 17, ¿no? Se efectúa también con gran festividad, y sobre todo, pues ya la del siglo XVIII, que es la arquitectura que vemos en la actualidad. Pero vamos a ver que todo esto parte también de un proceso que arquitectónicamente pues va teniendo un ciclo, y ese ciclo nos va indicando también diferentes manifestaciones culturales. Sin embargo, hay algunas cosas que se conservan, ¿no? A pesar de que diferentes maestros de arquitectura, de albañilería, en toda esta temporalidad,
pues hay ciertas ideas, ciertos conceptos que se siguen conservando para la edificación o la edificación de este templo y de la casa profesa, ¿no? Y por último, la estética. La estética también comprendida en esas situaciones en las que no solamente está lo que observamos, sino lo que significa, ese significante, el contenido precisamente de estas formas arquitectónicas, que no solamente es un ámbito, digamos, constructivo, estructural o ornamental, sino que va más allá de una idea, un concepto con el que se puede identificar no solamente la capacidad creativa del arquitecto, sino también la idea, ¿no?, del destinatario, que en este caso pues sería pues los jesuitas, ¿no?, o la casa profesa de los jesuitas. Entonces, en ese sentido, ir un poco encaminada la conferencia. Para ello, pues he dividido la misma en 3 partes, ¿no? En 4 partes. La primera, que es la historia del templo. La segunda parte es hablar un poco del arquitecto Pedro de Arrieta, que es imprescindible, ¿no? No podemos dejarlo a un lado. La arquitectura del templo actual y, por último, la estética del templo, ¿no?, que es lo que hemos estado revisando un poco. Entonces, como les comentaba, pues va a ser un poco extensa, espero no abarcar tanto tiempo, ¿no?, del estimado. Pues, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar. Un poco, como les comentaba, con esta historia de la iglesia de la profesa, vamos a irnos, pues básicamente, un poco después de mediados del siglo XVI, ¿no?, que es en donde inicia esta labor y esta idea de generar ya el templo de la casa profesa y posteriormente el templo, ¿no? Para esto también me voy a apoyar mucho, ¿no?, en la historia de la fundación de la primera casa profesa de la Ciudad de México, que escribió Andrés Pérez de Rivas. Cronista, precisamente de la Compañía de Jesús, pues habla mucho sobre este carácter histórico, pero también de la importante labor de algunos personajes, ¿no?, a los que vamos a hacer hincapié, que vamos a detallar en algunos momentos y en algunos pasajes de su historia. Pues iniciando precisamente con los jesuitas que llegaron a la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1572, y estos primeros 15 jesuitas que fueron los que llegaron, acompañados del primer padre provincial de la Compañía de Jesús, llamado el padre Pedro Sánchez, ¿no?, que es el que vemos ahí en esta pintura, que está ubicada en el Generalito, en el Colegio de San Ildefonso. Gracias precisamente a los solares que regaló en su momento Alonso de Villaseca, pudieron fundar el Colegio Máximo de San Pablo en 1592. A partir de este colegio máximo, pues se va a desprender precisamente la construcción o el interés de construir casa profesa, ¿no? En este colegio, pues se ejercitaban los religiosos, no solo en la letra, sino también en lo espiritual, conforme a la profesión también marcada por la compañía. Pero al ser, digamos, una edificación popular, tanto la edificación como la compañía, dentro de la Ciudad de México, y como la asistencia de alumnos que iba también en aumento, se hizo convenir dividir precisamente dichos ejercicios de la casa profesa, porque en el colegio máximo también era en donde se ubicaban los profesos, ¿no? Y se hizo dividir la casa profesa del instituto, precisamente del colegio, dividir las dos partes, ¿no?, que no se mezclaran, sobre todo por la cantidad de personas, bueno, de alumnos interesados en asistir a ella. En lugares donde hubiese comodidad, que era sobre todo lo que buscaban, tal como lo había dicho Mestre Loyola en sus ejercicios, ¿no?, que estas casas profesas pues fueran totalmente cómodas para los que lo habitaran y que fueran sin acceso, ¿no? Sobre todo pues, estamos viendo que la orden de la Compañía de Jesús pues es una orden hasta cierto punto muy citadina, ¿no?, muy urbana, que llega a implantarse en las grandes ciudades. Se dispuso que al quedar precisamente el colegio de la ciudad no era fácil de acceder y que por lo tanto también los servicios correspondientes a la casa profesa, que se necesitaban tanto de día como de noche, como asistir a los enfermos, ¿no?, ayudar a los moribundos al buen morir,
visitar las cárceles y hospitales, era por eso que se disponía a tener las cercanías de una casa profesa. Fue entonces también cuando un vecino precisamente de la Ciudad de México, ¿no?, muy honrado, Hernán Núñez de Obregón, deudo del padre también Pedro de Mercado, de los primeros que llegó a la Nueva España, fue cuando precisamente este Núñez dejó en su testamento la cantidad de 4,000 pesos en posesión de las casas, precisamente para la compañía, las cuales estaban en un sitio muy principal en medio de la ciudad. Y aquí, por ejemplo, avanzando un poco, vemos este plano, que precisamente es de mediados del siglo XVI, para darnos una idea de cómo estaba precisamente la Ciudad de México en esta temporalidad, ¿no? Dichas casas estaban en un sitio muy principal, como habíamos dicho, ¿no?, en medio de la ciudad, las cuales compró y fue el padre provincial Antonio de Mendoza, quien suplicó precisamente por petición de don Pedro de Moya Contreras, arzobispo de México y gobernador también de la Nueva España, diese licencia para estas construcciones en el año de 1585 y aprobación para la compañía para que pudiera fundar su casa en el sitio donde estaban dichas posesiones, que es precisamente donde ahora conocemos la ubicación de la iglesia profesa, pero obviamente estamos hablando de otra temporalidad a mediados del siglo XVI, ¿no? Aquí un poco más cercana, ¿no?, el planito, pues vemos que está, creo que sí se alcanza a ver la manita, ¿no?, donde señala la catedral. Precisamente tenemos la Plaza Mayor, tenemos la antigua calle de San Francisco, y que precisamente aquí estaría las casas, ¿no?, donde posteriormente se edificaría las casas de profesa y el mismo templo, ¿no? Pues una vez que se dio esta licencia en el año de 1585, también dio su consentimiento el virrey don Luis de Velasco en el año de 1592. Esto para que se pudieran efectuar precisamente la construcción de dichas casas, ¿no? Gracias precisamente a la generosidad de dos personas muy ricas, ¿no?, y además marido y mujer eran esposos, que fueron los fundadores de la casa profesa, ¿no? Nos dice cronista que les comentaba al inicio, se disponía, y voy a citarlo, disponía Dios que se fundase para tanta gloria suya y para bien universal de una tan insigne ciudad y aún de todo el reino que a ella, como su cabeza y emporio ocurre, casa donde la frecuencia de los divinos sacramentos, que son fuentes de la salud de las almas, ha sido y se continúa, donde la palabra divina es predicada y oída de los mayores y más calificados auditorios y concursos de las ciencias. Este matrimonio precisamente es Juan Luis de Rivera, tesorero del rey en la Casa de la Comunidad de México y regidor también de la ciudad, y doña Juana Gutiérrez, su esposa, personas de noble sangre, según nos dice el cronista, que sin herederos pues repartieron precisamente buena parte de sus bienes, ¿no?, y de su riqueza a la casa profesa, ¿no?, de la Compañía de Jesús. Entonces, este matrimonio precisamente ofreció 50,000 pesos para la fábrica del templo, casas, librería y demás cosas que se necesitaran los religiosos para efectuar sus labores de profesos. Aun cuando gastara esa cantidad, ¿no?, los 50,000 pesos, especialmente para la suntuosa iglesia, dispusieron los fundadores otros más de 100,000 pesos. Pues eran precisamente bastante adondalados, ¿no?, quienes lograron ver la iglesia acabada y dedicada con mayor solemnidad un 3 de febrero de 1592, entregando escritura de fundación. Esta primera iglesia, ¿no?, va a ser una iglesia bastante austera, a pesar de los gastos que se consideraron para su construcción. Va a ser muy austera, ¿no?, sobre todo porque pues apenas estaban en esas labores, habían llegado los jesuitas, no tenían mucho tiempo que habían llegado a la Nueva España, y pues la construcción de la iglesia no solamente contemplaba esta cantidad para la iglesia, sino también para las demás casas profesas, y que se fueran reacomodando o reconstruyendo, ¿no?, acorde precisamente a las necesidades que tuvieran los profesos. Esa misma noche del 3 de febrero enviaron al padre Claudio de Acuaviva, ¿no?, el padre Diego de Avellaneda, visitador de la provincia, y el padre maestro Pedro Díaz, provincial, precisamente de la Ciudad de México.
A 4 padres antiguos profesos de 4 votos los enviaron también a las casas profesas, quienes pusieron en servicio dichas casas y la iglesia. Estos padres que iniciaron con esta labor de la casa profesa fue el padre doctor Pedro de Morales, padre Juan de Loaiza, padre Juan Sánchez, padre Juan Alonso Guillén, y después se le agregó el padre Pedro Sánchez, ¿no? Que había recién también llegado con los primeros jesuitas y haber fundado dichas casas. Estos padres dispusieron precisamente en el zaguán una Virgen María y un Cristo en el zaguán de las casas. Dispusieron también campanas en la cima de las casas y al día siguiente llamaron a misa, a la cual asistió mucha gente. Esta primera, digamos, capilla, por así decirlo, ¿no? Que fundan estos primeros padres jesuitas en la casa profesa, es la que se considera como esta primera iglesia, ¿no? Que se ubica precisamente en los solares, en los terrenos que ahora conocemos como la profesa, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, algunos retratos también de Claudio de Acuaviva, que es de los generales de la Compañía de Jesús, que promovieron precisamente la construcción de estas casas profesas y de la iglesia, ¿no? Fueron los primeros. Y además, Diego de Avellaneda, que también provenía de esta región de Andalucía, y que llegó también a la Nueva España pues a registrar y a asegurarse de que precisamente las casas, el templo y también el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, pues fueran muy bien dirigidos, ¿no? Otro personaje también importante va a ser don Pablo Mateo, promotor fiscal del arzobispado, que en presencia del notario también dio posesión de las casas a los profesos, ¿no? Al padre provincial Pedro Díaz. Se dijo misa en esa pequeña iglesia que habían realizado estos primeros padres, y como acto simbólico, el padre provincial mandó a cerrar el sagrario y después abrirlo, diciendo una oración a Santa Ágreda, por ser ese su día en el que se inaugura esta primera iglesia, y se dio por testimonio y se dio también la solemnidad. Pues digamos que fue como la inauguración, o fue también como un sermón inaugural, ¿no? De esta primera capillita o de esta primera iglesia. También hay que decir que hubo un disgusto por parte de las otras órdenes religiosas, sobre todo por dominicos, franciscanos y agustinos, que se erigiera esta casa profesa, porque según ellos no respetaba lo que llamaban en su momento las canas de sus conventos. Las canas era precisamente la relación o la cercanía entre un convento y otro, que debían de tener cierta distancia, precisamente para que las órdenes religiosas no fueran obstruidas ni una ni por otra, ¿no? Pues recordemos que ya las órdenes religiosas estaban asentadas en la Ciudad de México, estas primeras 3, y después llega la orden de la Compañía de Jesús. Entonces también provocó cierto recelo, ¿no? Un tanto por el territorio y otro tanto también por las actividades que realizaban dichos conventos y dicha casa profesa. Pues era de esperarse, ¿no? Cierto disgusto. Con lo cual, pues decían ellos que les ocasionaban perjuicios, ¿no? Así también dijeron que estas molestias también iban a ocasionar ciertas pérdidas para la catedral. Incluso un convento de monjas, que fue el de Santa Clara, llegó también a involucrarse en pleitos, ¿no? De las cercanías entre un convento y otro. Este pleito que tuvieron las órdenes religiosas, ¿no? Las 3 dominicos, franciscanos y agustinos con la Compañía de Jesús, pues ocasionó también un problema y un pleito legal que no solamente duró muchos años, sino que fue más allá de las fronteras de la Nueva España, ¿no? Incluso llegó precisamente a intervenir el Consejo Real de Indias y la Real Audiencia también allá en Madrid. Defendieron la casa profesa también don Juan de Cervantes, posterior obispo que fue de la Catedral de Oaxaca, el doctor Sánchez Muñoz, maestre de escuela y gobernador del arzobispo,
del arzobispado, perdón, y el doctor Hernando Ruiz de Hinojosa, catedrático de Prima y de Teología y canónigo de la Catedral de México, quien dijo y decretó que no se contradijese la casa de la Compañía de Jesús, ¿no? Es decir, que no había ninguna contradicción en cuanto a las demás órdenes religiosas. Como les comentaba hace un momento, pues llevaron el pleito incluso hasta el cabildo secular, o sea, ya no conformes precisamente con tener estas pugnas internas. El cabildo secular fue el que después también en muchos cabildos, en muchas reuniones, dispuso que la casa profesa no se extendiera más allá de lo que ya tenían construido y que no hiciera más edificaciones. Obviamente, esto provocó cierto disgusto también por la Compañía de Jesús, y que tras esta disposición, ¿no?, los de la compañía enviaron al padre Alonso Guillén para ser en ese momento procurador, bueno, que era en ese momento procurador, y por disposición del visitador, el doctor Pedro de Avellaneda, a la Corte de Madrid, para que precisamente hablara y se postulara en favor de la compañía. Y por parte de las órdenes religiosas también hicieron lo suyo, o sea, cada quien mandó, digamos, a su representante, ¿no? Las demás órdenes religiosas enviaron precisamente al padre Fray Bartolomé Martel, franciscano, que llegó tarde precisamente por haber sido capturada su embarcación, ¿no?, por unos moros de Berbería, y lo llevaron preso. Entonces, digamos que llegaron un poco tarde a la reunión en Madrid. Sin embargo, el padre Guillén presentó también el Consejo Real, que es un poco ilustrando la imagen que ustedes ven en pantalla, de las Indias, todas sus peticiones y licencias para que la compañía, tanto del gobernador como del virrey, no tuvieran, digamos, algún tipo de ofensa con esta relación de canas, ¿no?, con esta relación de cercanías de los conventos. Así como también llevaron cartas del mismo fundador de la Casa Profesa, Luis de Rivera, como visitador de Avellaneda. Revisando el caso, el Consejo Real de Indias resolvieron que no debería dicha Casa Profesa edificarse más allá de lo que tenían, lo mismo que habíamos dicho hace un momento, y que los religiosos regresaran al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Esto, pues, también provocó cierto disgusto, ¿no?, por el padre Alonso Guillén, quien incluso suplicó que se le permitieran fundar y que no regresaran al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Por lo que, al hacer esta súplica, ¿no?, al Consejo Real, el rey, al oír esto que había dicho el padre Alonso Guillén, mandó a 5 oidores, ¿no?, del Real Consejo de Castilla a examinar el caso. Por lo que se dispuso lo mismo ya con la ayuda de Fray Bartolomé de Pedro, que había salido ya de ese cautiverio, ¿no?, por lo que el caso fue a parar también a la corte y a los consejos reales como el de Castilla, el de Indias y el de las mismas órdenes religiosas, ¿no?, los cuales se pronunciaron en favor del auto emitido el 27 de junio de 1594 de remitir el caso a un juez eclesiástico. Es decir, todavía el pleito o la pugna interna entre órdenes religiosas pues siguió más adelante, ya no solo con el Real Consejo de Castilla, sino que ya se fue a precisamente al Vaticano, ¿no? El pleito, al dar cuentas en el Vaticano en Roma, especialmente tomó cartas en el asunto el sumo pontífice, que fue en su momento Clemente VIII, y por intervención del padre Pedro de Morales, que se encontraba en ese momento en Roma. Recordemos que el padre Pedro de Morales era de los primeros fundadores, ¿no?, de la Casa Profesa y procurador de la provincia de México en la Nueva España, ¿no? Suplicó al Papa que precisamente se le diera bula, ¿no?, para que se erigieran estas casas y la iglesia, ¿no? Esto llegó al caso también de don Camilo Gaeta, que fue patriarca de Alejandría, quien se inclinó precisamente por esta beatitud, ¿no?, que solicitaba a favor de la Compañía de Jesús, y en esta solicitud, más bien en esta beatitud, dijo lo siguiente, ¿no? Aquí vemos un sumo pontífice, Clemente VIII, que fue el que, en su tiempo fue el que dio precisamente la seña y el permiso para realizar casas, ¿no?, y fundar precisamente la iglesia.
el patriarca de Alejandría, don Camilo Gaetano, apoyándose un poco en lo que decía el sumo pontífice y además pues con la cercanía que tenía especialmente con el procurador de la provincia de México, ¿no? Que pues dio beatitud y dio finalmente el permiso, ¿no? Y precisamente se da este tipo de carta, ¿no? de relación, que es en donde finalmente pues queda amparada la Compañía de Jesús para efectuar y seguir construyendo tanto las casas, la casa profesa, como el templo. Y me voy a permitir un poco citarlo, ¿no? Dice: en la Villa de Madrid, a 21 días del mes de junio de 1595, el ilustrísimo y reverendísimo señor don Camilo Gaetano, patriarca de Alejandría, nuncio de su santidad en estos reinos de España, habiendo visto este pleito que es entre partes de una de las padres de la casa profesa de la Compañía de Jesús de la Ciudad de México, y de la otra los religiosos de los monasterios de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín y las monjas de Santa Clara, y la dicha Ciudad de México de la otra. Dijo que daba y dio licencia a los dichos padres de la compañía para proseguir en la obra comenzada en la dicha casa, dando fianza en cantidad de 50,000 pesos, 50,000 ducados, ante el ordinario de la dicha Ciudad de México, de que demoliera lo que se labrare, siéndoles mandado por su señoría ilustrísima u otro juez competente, para lo cual dijo que alzaba y alzó embargos mandados a hacer o hechos en esta causa por cualesquiera jueces a pedimento de los dichos religiosos de Santo Domingo y consortes, sin perjuicio del derecho de las partes en lo que toca el negocio principal. Ya una vez, pues digamos, siendo el permiso, se procedió a la reconstrucción de las casas con todas las necesidades que requerían los profesos, y pues también el intento de volver a edificar una iglesia un poco mayor, ¿no? La construcción de la segunda iglesia pues va a ser también un tanto dificultosa en el sentido de encontrar tanto los recursos también económicos como las disposiciones, ¿no? Al inicio, digamos que solo había servido de iglesia esta primera capillita que habíamos comentado, ¿no? En el zaguán, muy pequeño, y ese nuevo proyecto pretendía un poco más, ser un poco más grande, ¿no? Y sobre todo pues ser más amplio, porque la casa profesa y su templo pues estaban adquiriendo adeptos, no solamente de jóvenes que pretendían ingresar, sino también del público o de la sociedad en general que acudía mucho, ¿no? A la casa profesa para los diferentes servicios que ellos otorgaban. Entonces se dio precisamente una primera iglesia, ¿no? De un lugar amplio, y se fundó precisamente en uno de los patios de la casa profesa. Un patio que consideraban bastante amplio. Ahí fue donde decidieron edificar esta segunda iglesia, que dice la crónica, ¿no? Que tenía una cubierta de tejamaní. Por ahí alguien se coló el sonido. Por favor, Samuel Adrián, ¿puedes apagar tu micrófono? Creo que ya está, ¿no? Ya está, gracias. Sí. Y sigue todavía. Listo. Ahora sí. La primera iglesia que nos dice este cronista, ¿no? Que era una cubierta de tejamaní. Estamos hablando que es una cubierta de tejas de madera muy sencilla, incluso llama jacal de madera, ¿no? Esta primera iglesia abriéndose para misas en el año de 1596. En esta primera iglesia, listo, en esta primera iglesia, más en esta segunda iglesia, perdón, dio misa precisamente el padre Esteban Pérez, provincial y fundador tesorero, Juan Luis de Rivera también, quien dio y repartió comida a muchas personas, ¿no? Nos dice, como parte de la festividad de esta nueva iglesia.
lo cual significó también, ¿no? Días de fiesta, pues acababa el pleito con las órdenes religiosas, era más motivo de festividad, y pues la alegría de la fundación, también de que la iglesia pues era sumamente frecuentada por la gente, y que ofrecía precisamente los ministerios y los sacramentos de la población. Se hizo un tabernáculo también en esta segunda iglesia, hecho con la limosna precisamente de la gente particular y del fundador de la figura del Santísimo Sacramento. Y según Andrés Pérez de Rivas, este cronista de la Compañía de Jesús, también se realizó un retablo colateral donde se dispuso una imagen de la Virgen Santísima traída directamente de Roma, así como otras reliquias. El nuevo templo también se dispuso, la primera piedra, un día de octava, como dice ahí la imagen, ¿no? De los príncipes de los apóstoles de San Pedro y San Pablo en 1597, estando presente el fundador y los religiosos, tanto del colegio como de la casa profesa. Los 50,000 pesos que dieron los fundadores se gastaron en la compra de estas casas, ¿no? Y de levantar la iglesia. Durante la fábrica de esta segunda iglesia, el fundador enviaba, incluso como motivo para que se terminara lo más pronto posible, enviaba cada semana 50 pesos y así lo hizo por casi 13 años. Entonces, vemos que en realidad no le importaba las obras de levantar la iglesia de esta casa profesa. Además de otros socorros, según nos cuenta Andrés Pérez de Rivas, que eran precisamente para la fábrica de la iglesia. El virrey, en este caso don Luis de Velasco, mandó incluso también indios para la extracción de la piedra en las canteras cercanas precisamente, y maderas del monte, y trabajar en la obra. La ayuda económica también vino después por parte del secretario del virrey, Juan de Villaseca, además de otros benefactores como la señora doña Juana Gutiérrez, quien también donó cerca de 20,000 pesos, y su esposo otros 6,000 pesos, los cuales se gastaron también en el labrado de su tierra, que se dispuso justamente a un lado del altar mayor. Andrés Pérez de Rivas nos cuenta también un poco de esta arquitectura, ¿no? Y nos dice, se dispuso un arco de arquitectura corintia en sus columnas que se levantan sobre la sepultura a un lado del altar mayor, con figura de piedra labrada, hincada y de rodillas al sagrario y adornada al Santísimo Sacramento de estos benefactores. Así, la construcción duró aproximadamente 13 años y se terminó finalmente en 1610. Las maderas del templo eran de cedro y encino y de las cercanías de la ciudad. Aquí vemos una planta arquitectónica hipotética. De hecho, la planta arquitectónica actual la modifiqué para que tuviera este resultado y más o menos imaginando hipotéticamente cómo se vería la planta arquitectónica que veríamos en esta iglesia que se funda en 1610, ¿no? También un poco respetando los accesos, porque considero que Pedro de Arrieta en algún momento también respetó la disposición tanto de los accesos. Maestro, perdimos el sonido. Si pudiera esperar un poquito para seguir la plática, tal vez retome usted la señal. Y nos sigue contando, ¿no? Andrés Pérez de Riga. Tienen las naves fuera del crucero 3 grandes arcos por bandas que cargan sobre pilares. Es decir, aquí vemos que está el crucero y fuera del crucero tienen esos 3 grandes arcos. Es decir, que se sigue conservando un poco la tipología arquitectónica. Las bases y capiteles de obra dórica, aquí ya nos está hablando de arquitectura clásica, ¿no? Que no vemos en el templo de hoy. Sin embargo, nos podemos dar una idea de las características que tenía constructivas y estéticamente hablando, ¿no? Esta primera iglesia de 1610. Y de la misma se levantan los arcos en gran altura. La nave del medio, y aquí es bastante claro lo que dice, aunque su cubierta es de madera como toda la iglesia, pero es de cedro,
artesones muy vistosos, y dentro de ellos y de su fondo, sus lazos de oro y jaspeado, que con esta cubierta queda hermosísima y alegra la vista a los que vuelven los ojos. Un poco retomando la arquitectura que nos explica Andrés Pérez de Rivas, yo les propongo también cómo pudo haber estado esta cubierta. Aquí, por ejemplo, vemos un armado, ¿no? Una armadura muy a la usanza también de la arquitectura mudéjar. Recordemos que durante este periodo del siglo XVI, la mayor parte, si no es que todas las iglesias que se erigieron, pues tenían este tipo de armaduras, ¿no? Basta con recordar también, yéndonos un poquito más lejos, ¿no? En Tlaxcala, la catedral de Tlaxcala, el convento franciscano, pues también aún conserva parte de estas armaduras, y algunos incluso durante el 18, como es el templo de San Juan de Dios, pues también algunas crónicas y sobre todo algunos documentos pues nos siguen hablando de que en algunas partes habían armaduras, ¿no? O techumbres de madera. Entonces, de algún modo podemos imaginarnos cómo se vieron estas estructuras, sobre todo por la descripción, porque no es cualquier techumbre de madera, ¿no? Sino que nos habla de que es de cedro, artesones muy vistosos, ¿no? Y lazos de oro y jaspeado. No quiero entrar tanto en detalle de explicar ese tipo de armadura, solamente es como a manera de ilustrar, y es como yo pienso que de alguna manera estaba techada esta primera iglesia, ¿no? Más bien esta segunda iglesia de 1610, que estaba de esta forma, ¿no? Sobre todo porque nos está hablando de lazos de oro, ¿no? Y jaspeado. Entonces los lazos precisamente son estas formas octogonales, ¿no? Estas formas también estrelladas, ¿no? Que de algún modo tienen pintura o están decoradas en hoja de oro. De algún modo relacionándolo con la arquitectura que vemos aquí en la región de Andalucía, ¿no? Y como les comentaba, un poco relacionándolo también con la arquitectura que aún se conserva con este tipo de estructuras en México, pues no es exagerado pensar que de alguna forma estuvo cubierta la bóveda, más bien cubierta la techumbre del templo jesuita de la Casa Profesa en el siglo XVI con esta configuración, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de dinero que se destinó para la construcción de la misma, y obviamente ser una obra para los jesuitas, ¿no? En donde la ostentación pues era parte fundamental de sus características, digamos, estéticas. Entonces no es tan descabellado pensar qué tipo de armaduras tenía. El crucero, nos dice también el padre Rivas, dice: el crucero está cubierto de armadura y de obra chavada, de lazos galanos brillantes de oro, con el presbiterio que también está labrado de obra muy prima y con artesones dorados, de suerte que todo el techo de este templo está resplandeciendo con sus rayos. Bueno, aquí un poco abarcando esta temática, donde vemos las techumbres que son a dos aguas, ¿no? Que tienen aquí la armadura, pero además las techumbres a dos aguas. Y por otro lado, la bóveda del crucero. No es difícil imaginar que sabían y tenían conocimiento estos alarijes, ¿no? Y estos carpinteros, estos maestros carpinteros de este tipo de techumbres, porque durante este periodo tenemos conocimiento de uno de los principales tratados de arquitectura, ¿no? Que más que tratado, pues se conserva o se dice que es más un compendio de conocimientos que realizó el padre Fray Andrés de San Miguel. Por otro lado, pues tenemos otro tipo de tratados de arquitectura, ¿no? O de carpintería de lo blanco, que también llegaron a la Nueva España, que es de Diego López de Arenas, Carpintería de lo Blanco y Tratado de la Virgen, que también nos habla precisamente de la formación de estas armaduras de lazo, ¿no? De 8 lados o de 3 paños, de 8 paños, y sus complejidades. Y también
no es de extrañar que tuvieran ese tipo de configuración, sobre todo porque en la actualidad todavía se conserva parte de estas armaduras en algunas zonas de la actual iglesia de la Profesa, ¿no? Sobre todo en el acceso lateral, que está sobre la calle de San Francisco, bueno, ahora Madero, y en el retablo que está justamente frente a ese acceso, que es en donde vemos este tipo de armaduras, ¿no? De lo que se conserva de las armaduras antiguas. También esto nos hace destacar dos cosas, que Pedro de Arreta pues reconocía la labor estética y constructiva de este tipo de estructuras, a tal grado de que pues llegó a conservarlas, incluso incluirlas en su intervención. Aquí vemos la segunda, que es lo que les comentaba, ¿no? Que está ahí justamente en la parte de arriba del acceso principal, perdón, del acceso lateral. Y esta es una hipótesis de lo que más o menos yo también pienso que sería esta primera armadura que cubría el crucero, porque nos dice el cronista Rivas que era una armadura que cubría el crucero, que era ochavada, es decir, de 8 lados, ¿no? Y de lazos galones y brillantes, es decir, una armadura de lazos y de 8 lados. Entonces, probablemente estaremos viendo algo muy similar, ¿no? En ese primer templo de 1610. Como les comentaba, también una de las especificaciones que nos hace el cronista es que por encima precisamente de estas armaduras, de estas techumbres, pues habían otras cubiertas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás, un poco también a modo de ilustrar el modo en el que estaban realizadas. Vemos aquí, por ejemplo, en este caso sería la armadura, que serviría como de cúpula, y por encima otro tipo de estructura, también de madera y en algunos momentos también de cantería, que formarían precisamente el resto, ¿no? de la cúpula, esta segunda parte de la cúpula. Entonces es un poco imaginar cómo estaría la estructura y la arquitectura precisamente de esta iglesia fundada en 1610. Esta iglesia está fabricada en el puesto más alto de la ciudad, nos dice también el mismo cronista, ¿no? Y es la que menos padeció fuera de la catedral de todas las que en esta gran ciudad se inundaron. Aquí pues nos está hablando precisamente de la gran inundación de 1624, ¿no? que se dispuso esta arquitectura o esta iglesia, elevarla un poco más al nivel de la calle, ¿no? Unos 5 peldaños o 5 escalones más, para que librara precisamente cualquier tipo de padecimiento con respecto a las inundaciones y también con respecto a las humedades. Recuerden que uno de los principales problemas constructivos que tiene la Ciudad de México, que tuvo y que tiene todavía la Ciudad de México, es precisamente los efectos de la humedad, porque estamos totalmente, sobre todo en la zona céntrica, en la zona centro, que es una zona pues totalmente lacustre todavía. Entonces, bajo esa solemnidad vemos un poco la reconstrucción arquitectónica que se realiza de esta primera iglesia. Un poco yéndonos también a la configuración arquitectónica, ¿no? Y el por qué muestro estas imágenes un poco como hipótesis de lo que pudo haber sido esta primera iglesia, pues es también parte de lo que he observado en algunos mapas, ¿no? De la Ciudad de México. Por ejemplo, levantado y atribuido también por Juan Gómez de Trasmonte, ¿no? En donde, haciendo un acercamiento, vemos la iglesia de la Profesa, que es aquí el número 4, en donde tenemos aquí esa techumbre a 2 aguas en la nave y pues esta torre.
De este lado también vemos lo mismo, ¿no? La misma iglesia. Aquí en este biombo de la conquista, de la muy noble Ciudad de México, que está expuesto en el Museo del Prado actualmente, está como obra invitada, también vemos lo mismo, ¿no? Haciendo una especie de acercamiento, vemos la misma iglesia, un poco borrosa, ¿no? Pero se alcanza a notar la techumbre a dos aguas y la pequeña torre que se levanta por encima de la ciudad. Por otro lado, en otro biombo, también en la conquista y vista de la Ciudad de México, de propiedad de particular, vemos lo mismo, ¿no? Aquí está igual. Vemos la catedral como referencia, la Plaza Mayor también como referencia, la antigua calle de San Francisco, y esta sería precisamente la iglesia de la Casa Profesa. Vemos que hay algún tipo de variante con respecto a una vista y otra. Sin embargo, pues las características arquitectónicas siguen siendo muy similares, ¿no? Recordemos que también pues estas imágenes pues, partían a veces incluso un poco de esta imaginación de los artistas, y que los detalles pues, a veces no eran tan precisos. Sin embargo, pues nos da un panorama pues bastante amplio de cómo era tanto la ciudad como el templo durante el siglo XVII. Y este es un poco lo que les comentaba, aquí se ve más claro, ¿no? Que la mayor parte de las iglesias que se realizaron en la Ciudad de México justamente en este periodo, pues tenían ese tipo de techumbres, ¿no? De madera, porque era lo que se utilizaba y era también parte de esta herencia cultural que provenía de la urbe, ¿no? Es decir, de España. Y un poco el acercamiento aquí pues se ve mejor, como tenemos la torre, una torre más pequeña, ¿no? La techumbre a dos aguas, el crucero, que estaba totalmente cubierto por una segunda techumbre. En el interior estaría esta techumbre de lazo, ¿no? O chavada. Sin embargo, pues aquí incluso se alcanza a ver también la plaza, ¿no? La Plaza Mayor, junto con el Palacio Real. Aquí pues se nota todavía el preciso detalle también del balcón de la reina, ¿no? El balcón de la virreina, y pues la construcción de la catedral. Para cómo estaba construida precisamente esa techumbre tanto de la cúpula como también de las torres, pues también me imagino algo muy similar a lo que propone el tratadista, ¿no? Fray Lorenzo de San Nicolás, en su libro y tratado Arte y Uso de Arquitectura. Algo muy similar a esto, digamos, estructuras de madera, que era lo que comúnmente se utilizaba, y después se cubrían con tejas y se cubrían con una estructura muy ligera de ladrillo en ocasiones. Y aquí un poco más también de lo mismo. Aquí otro biombo que también nos acerca un poco a esa panorámica, que está en el Museo Franz Mayer, pues también vemos lo mismo, ¿no? La catedral, Plaza Mayor, la fuente, la horca, ¿no? O la picota, y la calle antigua de San Francisco, y vemos un poco también muy similar el caso que veíamos en los casos anteriores. Un poco también ondando en esta celebración, en esta festividad, me gustaría enfatizar algunas cosillas, ¿no? Sobre todo en cuanto a la solemnidad de la beatificación de San Ignacio, que es una de las fiestas que se celebró profundamente en la iglesia de la Profesa, y que es de las que más se recuerdan, precisamente realizadas no solamente en la iglesia, sino en la ciudad. La fiesta de beatificación de San Ignacio pues, fue una fiesta de celebración, incluso llegó a durar varios días, ¿no?
en donde se dio precisamente la noticia, un 28 de junio de 1610, ¿no? Que se había realizado la verificación a las 10 de la noche. Llegó un correo directamente desde España a don Luis de Velasco, Marqués de Salinas y Virrey de la Nueva España, donde se anunciaba la serie de fiestas que se habían realizado en España por tal motivo. Asimismo, por parte de los inquisidores, regidores, el arzobispo y la Real Audiencia, se dio a conocer la noticia de a las demás órdenes religiosas, por lo que organizaron todos, incluidos los profesos también, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche, sonó precisamente el Ave María en la catedral, seguido de un repique de campanas a las que se unió la casa profesa, seguido de cohetes, luminarias y demás cosas. Muchos pusieron incluso luminarias en sus azoteas, techumbres y hogueras en las calles. Y nos dice también Pedro Andrés Pérez de Rivas, ¿no? Que se iluminaba el día, se iluminaba la noche para si fuera el día, ¿no? Por esta serie de artilugios que habían realizado. Aquí me gustaría enfatizar un poco en eso, porque mediante la festividad que se realizó en la beatificación de San Ignacio de Loyola en la Ciudad de México, y obviamente con sede en la Casa Profesa, se levantaron algunos carros para celebrar este evento, ¿no? O conmemorar este evento. Nos dice que la fiesta duró incluso 9 días y que uno de los eventos que trascendieron durante estas festividades fue que después de las vísperas y de esa primera celebración, se reunió toda la ciudad en la Casa Profesa y en el Templo de la Profesa también, incluso el virrey con su audiencia y el arzobispo con su cabildo, ¿no? Vieron salir de la iglesia 5 carros triunfales y dieron la vuelta en toda la ciudad. Aquí también estoy proponiendo un poco la forma en la que se celebró. Obviamente estamos hablando de un caso pues un poco externo, que es la ciudad de Sevilla. Sin embargo, me gustaría imaginarme algo así, ¿no? Que sucedió en la Ciudad de México, cosa que pues no hay mucho vestigio, ¿no? No tenemos pinturas que hablen sobre ello. Sin embargo, un poco recurriendo a la imaginación, el primer carro que salió de la Casa Profesa fue precisamente el de la juventud. Aquí un poco anunciado también con esta pintura, ¿no? El segundo carro que salió fue el de el triunfo de la ciencia. El tercero fue el de la fe contra la herejía. El cuarto fue el de la conversión de las gentes. Y el quinto fue el de la reformación de los estados, sacado por la congregación de El Salvador de la Casa Profesa. Entonces es un poco, como les comentaba, imaginar la situación en la que se vivió de festividad por el evento, y sobre todo que la ciudad misma se levantó, ¿no? Ante esta festividad, gritando por las calles "Viva San Ignacio", ¿no? Incluso nos dice el cronista que muchos conventos, iglesias subieron a sus azoteas y a sus techumbres a prender lámparas, ¿no? Y algunas fogatas para iluminar toda la ciudad, ¿no? Que pues, quedara totalmente constancia de esta celebración. Entonces, un poco atenuando en ello, vemos estos motivos festivos, ¿no? La nueva construcción, que fue ya en el siglo XVIII, realizada por el mismo Pedro de Arrieta, también siguió una serie de pasos bastante interesantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, el templo que veíamos hace un momento, o que imaginábamos hace un momento, pues siguió en pie. Sin embargo, pues por diversas vicisitudes de la Ciudad de México, como son las inundaciones y los sismos, pues se resintió tanto en la estructura como en la construcción, y pues fue aminorándola cada vez más, ¿no? O sea, así lo hace ver un documento también encontrado por Francisco de la Maza, que para la construcción precisamente de la tercera y la nueva obra de la iglesia de la Casa Profesa, con los datos que comprueban que efectivamente Arrieta fue el autor de esta casa, ¿no? Pues según el contrato,
del 26 de abril de 1714, el arquitecto Pedro de Arrieta se compromete con el padre Alonso de Arribichaga y la señora doña Gertrudis de la Peña, marquesa de la Torres de Rada, y su esposo José de la Puente y Peña, Castellón, también marqués de Villapuente de la Peña, a realizar dicho proyecto, traza y obra, ¿no? Aquí un poco el escudo nobiliario, ¿no? O escudo de armas de, de don José de la Puente y Peña, Castellón, en donde el contrato también es bastante interesante, ¿no? El contrato también, si me permiten, voy a leerlo un poco porque nos da muchos avisos de cómo estaba estructurada o cuáles son los condicionantes, precisamente, para que Pedro de Arrieta se ocupara de esta edificación. Y dice que por cuanto hallándose el templo de la iglesia de la Casa Profesa de la Sagrada Compañía de Jesús, de esta dicha ciudad, en grave necesidad de renovación y nueva fábrica, así por lo antiguo de ella como por hundidos que se halla y otras grandes incomodidades, deliberó la marquesa, en este caso, aplicar sus bienes y caudal y la cantidad de pesos que irá mencionada. Y de acuerdo con dicho reverendo padre provincial, para delinear la fábrica, modo y forma, costos que pueda tener y que esto fuese con intervención y planta de maestro de arquitectura la inteligencia necesaria, y se eligió para este electo por parte del dicho reverendo padre provincial, mediante sus consultas, que para ello tuvo el maestro Pedro de Arrieta, que lo es de arquitectura y alarife de esta ciudad, el cual procedió a hacer y formar sus líneas y plantas y cálculo, de lo cual formó escrito firmado en su nombre en un pliego de papel común y que queda rubricado de mí el escribano. Esto pues nos afirma precisamente que Pedro de Arrieta pues hizo la construcción prácticamente desde cero, es decir, hizo nuevos planos y para realizar esta nueva iglesia. Entonces, pues finalmente tenemos que son 4 templos los que tuvo la Casa Profesa, ¿no? El primero, como decíamos, la capilla o el pequeño zaguán de las casas. El segundo, que fue efectuado en 1696, que aunque provisional se eligió precisamente como capilla, no para las celebraciones. 1596, y el tercer templo fue el que se dedicó en 1610. Y por último, y el cuarto templo, que es el que ahora conocemos, que se dedicó precisamente en 1720 y construido por Pedro de Arrieta. Aquí algunos planos, precisamente de la Ciudad de México del siglo XVIII, pues nos advierten un poco que para esta fecha, en 1720, ya estaba construida la nueva iglesia, pues la vemos muy diferente a los planos que veíamos hace un momento del siglo XVII. Aquí igual, plano, precisamente realizado por Pedro de Arrieta y otros arquitectos de la Ciudad de México, sucede lo mismo. Igual vemos la Casa Profesa, incluso ya con sus 2 torres que vemos en la actualidad, su cúpula también ya, ya no realizada en madera, sino también en piedra, ¿no? En cantería, en piedra de chiluca y de ladrillo. Y que incluso, pues aunque no lo tengamos como un vestigio, como un registro, esta fundación que se realizó en 1710 de la iglesia de la Casa Profesa, pues seguramente tuvo la misma celebración que en la de 1610, ¿no? A tal grado de que podríamos incluso compararla con, por ejemplo, esta, ¿no? Que es el traslado de la Virgen de Guadalupe en 1709, o incluso la festividad que se hubiera realizado también como con la entrada del virrey, ¿no? Marqués de la Croix, un tipo de festividad muy similar en este evento de la fundación, y sobre todo de la reedificación de esta nueva iglesia, ¿no? De la Casa Profesa. Y aquí un poco lo que dice también el arzobispo Fray José de Lanciego y Aguilas, que dice, no, pues habiéndose dedicado este año el majestuoso y distintivo panteón, es decir, el templo, que construyó a expensas de 120,000 pesos, la piadosa magnificencia de la muy ilustre señora doña Gertrudis de la Peña, marquesa de las Torres, que tanta suntuosidad que puede competirle primores y aún apostarle primicias a los más garbosos y más bien acabados templos de la América y aún de la Europa. Pues esto nos hace enfatizar también la importancia que tuvo
el templo de la profesa, no solamente a nivel de la Nueva España, sino que probablemente tuvo su exposición más allá de esas fronteras, llegando también las noticias a España, ¿no? Del nivel, de la calidad y de la suntuosidad precisamente de este templo jesuita. Aquí un poco recordando a doña Gertrudis de la Peña, también marquesa de las Torres de Rada, ¿no? Que a su muerte decidió que se hiciera una pintura precisamente de la Virgen de los Dolores para la misma casa profesa y para una de las congregaciones que incluía el mismo, la misma iglesia, ¿no? Que era la congregación de la Buena Muerte. Hay que decir que no solamente se le realizaron las exequias, ¿no? Fúnebres, sino que también se le hizo un tumulto a doña Gertrudis, cosa que pues no era muy común realizarlo, sobre todo a una mujer, ¿no? Pues de esa manera pues vamos avanzando un poco en el tiempo, ¿no? La iglesia continuó también con sus labores, continuó también con su historia. Sin embargo, ¿no? Va a ser con la llegada precisamente de la Academia de San Carlos cuando esto pues va a cambiar, ¿no? Sobre todo en el aspecto artístico, pero más que eso, ¿no? Pero más que eso también va a cambiar con la expulsión de los jesuitas en 1767, que tras la expulsión pues obviamente el templo va a quedar un poco desolado, ¿no? Los bienes del templo también se van a repartir y como les comentaba pues también con la llegada de la Academia de San Carlos pues la renovación interior artística de esos retablos que seguramente tuvo totalmente barrocos, pues pasaron a ser los que hoy conocemos como los neoclásicos, ¿no? Incluso, pues, un dato interesante también que aporta Luis Elena Alcalá es que se mandó a hacer a Miguel Cabrera en tiempos de los jesuitas una serie de 32 cuadros en el año de 1756. 32 cuadros con la vida de San Ignacio de Loyola, precisamente para uno de los claustros de esta casa profesa. Aquí, por ejemplo, ven ustedes la imagen de cómo estuvo la cúpula, cómo estuvo pintada, precisamente por Pellegrín Clave, ya también a la manera neoclásica. Sin embargo, pues sufrió un incendio el templo y pues se perdieron muchas obras, incluidas estas pinturas, ¿no? Tanto de las pechinas como de la misma cúpula. Entonces, pues de ahí, pues, tuvieron también la casa profesa de la iglesia, pues tuvo algunos sucesos, como por ejemplo en 1820, se dio en esta iglesia la llamada conspiración de la profesa, como suceso que dio pie precisamente a la independencia de México. En 1914, ¿no? Es cuando ocurre este trágico incendio. La catedral el templo de la profesa fungió como catedral de 1926 a 1929, ¿no? Mediante las guerras cristeras, y en 1931 se hace la consagración en la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, quien es patrona precisamente del actual oratorio. Y el 26 de mayo de 1978 se inaugura el museo y la pinacoteca. Entonces, vemos que el aspecto histórico pues, es bastante trascendental, en el sentido de que pues, nos habla mucho de la transformación también de la ciudad. Aquí me gustaría ir un poquito más rápido para hablar de Pedro de Arreta, que es importante, ¿no? Pedro de Arreta nació en Isla de Minas, hoy Pachuca, Hidalgo. Se tiene la fecha aproximada de su nacimiento, 1159, perdón, y su muerte fue en 1738. Hijo de Juan de Arrieta y de María de la Encarnación, vecinos de Minas, murió muy enfermo, precisamente el 15 de diciembre de 1738. Se piensa que llegó a la capital aproximadamente en 1170
y presentó su examen ante el gremio de arquitectos el 12 de junio de 1691. Fue maestro mayor de la catedral y también del Real Palacio. Arrieta había sido además maestro mayor del Tribunal de la Santa Inquisición, veedor del gremio de arquitectos, y sus obras más emblemáticas, ¿no?, en la Ciudad de México, pues fueron la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, la Iglesia de Jesuítica de la Profesa, en la que vamos a estudiar, el Palacio de la Inquisición, pero intervino también en muchas otras, como por ejemplo el convento de Corpus Christi, la Iglesia de San Bernardo, que vamos a ver más adelante, y bueno, algunos ejemplos más, ¿no? Pedro de Arrieta también fue contemporáneo a otros grandes arquitectos también de su época, y que también es interesante mencionarlos porque en este momento los arquitectos estaban empezando a competir, ¿no? También esa competencia hacía que los arquitectos fueran más creativos, que buscaran más fuentes de inspiración y que esas fuentes se transformaran precisamente en arquitecturas. Uno de ellos, precisamente Luis Díaz Navarro, además arquitecto e ingeniero, Miguel Espinosa de los Monteros, José Eduardo de Herrera, Manuel Álvarez, José Durán, que trabajó con él en la Basílica, Miguel Custodio Durán, que es otro de los personajes que a mi parecer fue como una especie de hijo adoptivo de Pedro de Arrieta, Lorenzo Rodríguez, Jerónimo de Balbás, Ildefonso de Iniesta Bejarano, Cristóbal de Medina Vargas, Diego de las Sierras, Simón de Castro y Miguel José de Rivera. Son arquitectos que dominaron precisamente el panorama tanto de final del siglo XVII como todo el siglo XVIII y que constan la mayor parte de sus obras de que fueron importantes dentro de tanto de los métodos de diseño como los constructivos también, ¿no? Aquí les traigo precisamente también un documento, ¿no?, en donde él se dice maestro examinado de arquitectura y carpintería de lo blanco. Como les comentaba, pues también sabía mucho de carpintería y que yo creo que llegó a apreciar mucho las armaduras que tenía el templo anterior de la Profesa, ¿no? Incluso él lo menciona, ¿no?, que fue carpintero de lo blanco, examinado por el gremio de carpinteros, haciendo esta misma labor, ¿no?, de carpintería por más de un cuarto de siglo y arquitecto de primera orden. Es decir, pues él sabía precisamente su capacidad totalmente creativa, ¿no? Aquí pues vemos una de sus obras, la parroquia de San Gregorio Magno en Xochimilco. Incluso vemos ese acceso con un semioctavo, ¿no? Muy peculiar en su arquitectura. La iglesia de San Bernardo en la Ciudad de México, la iglesia de Santa Teresa la Nueva, en algunas incluso como esta también participó en cubrir las iglesias, en realizar las bóvedas, ¿no?, en cerrarlas o encadenarlas, como llamaban en aquel entonces, ¿no? El convento de San José de Carmelitas Descalzas, hoy en San Joaquín, en la Ciudad de México. Obviamente el templo de Santo Domingo, que también es obra documentada de Pedro de Arrieta. La parroquia de Santiago Apóstol en Tuxpan, en Michoacán. Vean que incluso se estuvo moviendo no solamente en la Ciudad de México, sino en las afueras de ella. Y la iglesia del convento de Santa Clara de la Ciudad de México. También dice que cerró y encadenó las bóvedas, ¿no?, de la iglesia de Jesús Nazareno. En la Ciudad de México, la capilla abierta también realizó algún tipo de intervención. En el convento grande de San Francisco, ¿no?, aquí vemos también una intervención de él en la parroquia de San Miguel Arcángel, en la Ciudad de México también. Vemos que incluso pues no es bastante evidente que es obra de él, ¿no? Muy parecida precisamente a la Basílica, que es el proyecto que continuó, porque la traza, digamos, que es de José Durán. Él continuó con el proyecto, el Palacio de la Inquisición, que también vemos esos accesos semioctogonales muy particulares de Pedro de Arrieta, y otras obras más de carácter civil y privado, ¿no? Sin embargo, aquí vemos un documento en donde también Pedro de Arrieta pues, hace gala también de sus atributos como
como arquitectos y como arquitecto y se nombra por sí mismo, ¿no?, como maestro mayor de la obra y fabrica material de esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana, de esta corte y del reino, ¿no?, y de casas reales. Esto para darle y otorgarle también a su labor un poco más de rigor, tanto técnico como también artístico, ¿no? La Casa de la Profesa de la Compañía de Jesús, esta dicha ciudad, nos dice también en un documento en donde él precisamente habla de su intervención en esta misma edificación, y que en ese documento pues podemos asegurarnos de que efectivamente él es el que realiza las obras, ¿no? Porque en algún momento se pensó que él solamente había intervenido haciendo las fachadas y tal vez cubriendo el templo con las bóvedas de cantería, ¿no? O de mampostería. Sin embargo, a partir de esa serie de documentos, pues nos damos cuenta de que realizó pues básicamente la obra desde el inicio, ¿no?, desde la traza y la construcción. Aquí, bueno, un poco más también de los atributos como arquitecto, y para no abundar mucho, pues vamos a entrar ya en la cuestión arquitectónica, ¿no?, del templo. Ya una vez sabiendo la importancia de Pedro de Arrieta dentro del panorama histórico arquitectónico, vamos a hacer una comparación del templo, esa planta hipotética que les comentaba hace un momento, de 1610 a la de 1720. Ahí me equivoqué con el dato. Y vemos que en realidad pues podría ser no muy diferente, sin embargo pues la disposición espacial es la que va a cambiar, ¿no? De una arquitectura un poco clásica, veíamos que era una arquitectura que tenía columnas de orden dórico, a una arquitectura pues que sobrepasa, ¿no?, los límites de la imaginación que en aquel momento se pudo haber dado, sobre todo porque es una arquitectura pues bastante creativa, ¿no? Aquí vemos la fachada general con las dos torres, ¿no?, esos tres cuerpos, y el cuerpo central precisamente es donde está la portada de acceso. Esa portada de acceso también nos habla mucho del contenido simbólico que tiene, ¿no?, que adquirió Pedro de Arrieta al hacer este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, que pues es una arquitectura que se compone de tres cuerpos y tres calles, ¿no?, y un remate. El cuerpo central es en donde está el acceso, ¿no? En el primer cuerpo tenemos que al centro del acceso principal, por medio de un arco de medio punto, bueno, que pareciera ser medio punto, sin embargo aquí justamente en la clave vemos que hace una especie de conopio, ¿no? Pero no solamente eso, sino que las jambas en las que se apoya el arco son jambas que son de carácter gótico, es decir, que son baquetones. Esos baquetones que, perdón. Estoy analizando aquí que se va a cerrar. Perdón, lo que pasa es que se me fue el tiempo con el aspecto histórico. Sí. Sí, lo que pasa es que ya me está avisando Erika que se va a cerrar el Zoom. Es que la sesión del Zoom se va a cerrar automáticamente a las 7:30. Entonces, pues si pudieras dar una conclusión, y nosotros tenemos pensado dar un segundo ciclo de conferencias empezando en agosto, y pues estás invitado para dar toda esta parte de Pedro de Arrieta, que es sumamente interesante, y puntualizar todos estos detalles de la portada, porque de verdad no quisiera que los dieras tan a las carreras, porque haces comparación con tratados. O sea, es muy interesante todo lo que haces, Edgar, y con toda la información que ya nos brindaste,
pues ha sido muy enriquecedora tu charla, ¿no? Entonces te cedo la palabra para que des un cierre, por favor, porque la sesión se va a cerrar automáticamente a las 7:30. Perdón, una disculpa, son cosas del Zoom. Pues bueno que me dices, sí, es que no lo sabía, pero bueno, pues finalmente, bueno, cerrando un poco con con estas características, la arquitectura que vemos actualmente, pues responde un poco a este pasado histórico, ¿no? Pues ahorita no nos dio tiempo, sin embargo, íbamos a demostrar cómo es que este arquitecto, dentro del interior como del exterior del templo de la Profesa, pues hace uso no solamente de sus recursos visuales, tecnológicos del momento, sino que además recurre a esta arquitectura del pasado para hacerla totalmente contemporánea a su tiempo, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que sí me gustaría en una segunda sesión pues enfatizar ya netamente con respecto a la arquitectura y a la comparación visual, que es con la estética. Sin embargo, pues creo que bastante se ha quedado aquí con respecto a la historia y a la arquitectura del templo. Pero sí, ya la cuestión estética, digamos que ya la podríamos dejar en una segunda sesión. Claro que sí, Edgar. Pues sí, toda la parte estética es sumamente interesante y te agradeceremos que nos amplíes en una segunda charla todo esto. Blanca, ¿quiere decir algo? Sí, no, fabuloso, porque además pues tenemos 40 testigos, mi querido maestro, que va a haber una segunda sesión, así que eso está maravilloso. Comentarle que la semana pasada hicimos una explicación de la presencia de Santa Gertrudis y del lema familiar del Marqués de la Puente, y que el día de hoy voy a hacer la especificación de la presencia de San Juan Bautista y San Luis Rey en recuerdo al primer mecenas, Juan Luis. Entonces, le aseguro que estamos, pero bien en el canal, y le agradecemos esta puntualidad, esta erudición en este esfuerzo tan grande para usted y esta experiencia tan agradable, tan enriquecedora para nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No, pues agradezco mucho y disculpen precisamente que se me fue el tiempo un poco, no contemplé que eso fuera a cerrar la sesión, pero sí, yo con todo gusto pues quedo pendiente y al tanto de esta segunda sesión que hagamos. Claro que sí, muchísimas gracias por todo y disculpa, pero así son las sesiones de Zoom de repente y te va a cortar de repente, pues no queremos que pase eso, mejor que hicieras así un corte tú y ya para la próxima nos hablas de toda esta parte arquitectónica, estética y de los tratados que haces de las portadas. También invitamos a quien tenga preguntas, pues las deje en la página de la Profesa, en el video, y ahí el maestro puede contestarlas para ampliar alguna duda o algo que se les quede, pues siempre está la página de la Profesa para todas estas cosas y ahí están las conferencias, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a los que se quedaron por acá. Recuerden que nuestra siguiente sesión es el 12 de mayo y estará a cargo de la doctora Clara Bargelini, el cual pues le agradecemos demasiado que nos preste su tiempo. Ella va a hablar sobre Cristóbal de Villalpando en la Profesa, que es uno de los temas que ella pues maneja a la perfección. Entonces tendremos por acá una doctora emérita en nuestras conferencias, lo cual le agradeceremos siempre, ¿no? Entonces, pues Edgar, muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por este panorama que nos diste. Yo jamás me imaginé a la Profesa con un techo de 2 aguas, con estos techumbres de madera, la verdad, ni siquiera lo había dimensionado, pero te lo agradecemos y claro que hacemos una segunda parte de todo esto, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias al público también, gracias. Muy buenas tardes y a estar al pendiente en la página, nuestra página de Facebook, Pinacoteca de la Profesa, y pues todos estos datos y la liga de la grabación aparecerán mañana. Muy, pero muy amable, que siga. Pues no sé si la fiesta, maestro, pero al menos la noche por allá, ¿eh? Sí, muchas gracias.